Bueno, en la presentación de casos, digamos, se eligieron algunas de las cuestiones que surgen en la atención de farmacia y que permiten hacer un buen análisis de lo que es gestión de calidad. Por ejemplo, tenemos el caso de una prescripción donde se indica amoxicilina jarabe, pero la dosis indicada está expresada en miligramos, ¿sí? No en mililitros. Considerando que el paciente no puede medir en miligramos, sino que va a medir en mililitros, por lo tanto eso requiere una observación, digamos, un análisis de ver cómo podemos modificar para garantizar o qué podemos gestionar desde farmacia para que el usuario reciba la información adecuada para asegurar también que el tratamiento se haga en forma efectiva y por lo tanto lograr lo que decimos cuando decimos gestión de calidad, poder lograr un buen resultado en la evolución del paciente. Evangelina, ¿quería decirme algo? Sí, por ejemplo, a ver si lo entendí bien, es cuando un paciente pediátrico que no se le da en miligramos, se le da más en mililitros, ¿no? Claro, en realidad generalmente se da la dosis en mililitros. Mililitros, claro. Entonces ahí sería cuando no se puede administrar el miligramo. Claro, no es que no se pueda administrar en miligramos, es que probablemente el paciente no lo entiende, Ajá, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, en vez de decirle que tiene que tomar 5 mililitros, se le dice que tiene que tomar 500 miligramos, ¿sí? ah, Entonces el entiendo. paciente probablemente no, puede ser que no entienda cuál es la dosis que le tiene que dar. Bien, Digo la amoxicilina porque se me ocurrió, puede ser cualquier otra. Uno tiene que pensar, a ver, en farmacia, qué herramienta podemos tener para poder responder rápidamente al paciente y hacer la equivalencia, ¿sí? Entonces, rápidamente uno tiene ya una tablita construida, una tabla para consultar, y uno lo puede transformar rápidamente a mililitros y entonces informárselo al paciente. O comunicarse con el médico y decirle, mire doctor, usted se lo indicó en miligramos, pero el paciente no entiende bien la dosis. En otros casos puede ser que también En otros casos puede también que no se consideró el volumen total del jarabe para completar todo el tratamiento. Es decir, nosotros en la receta podemos leer la dosis indicada, pero no está especificado cuántos días es el tratamiento. A lo mejor se lo dijo en forma oral, ¿sí? Pero dependiendo de la cantidad de días, va a depender de analizar si un envase le va a alcanzar para el tratamiento completo. Y después puede pasar la otra situación cuando se indica a veces a los pacientes la dosis de acuerdo a la edad, ¿sí? Y no se consideró el peso del paciente, ¿sí? Entonces, como ahora se puede compartir en forma digital la historia clínica, uno puede tener el peso del paciente y corroborar en farmacia si la dosis que se le indicó está de acuerdo al peso del paciente. ¿Se entienden estos casos que pueden surgir? Sí, haciendo la regla de tres simple también, porque si ya te pone el peso y todo, por ejemplo, Claro, si está el peso, o por lo menos lo podemos ver en claro, la clínica, uno puede hacer algún cálculo, también se podría tener, porque convengamos que todo esto que estamos hablando, por ejemplo, en este caso donde hay que tener en cuenta si la prescripción se tuvo en cuenta de acuerdo a las características del paciente, implica un tiempo extra para hacer esta atención. Entonces, si uno por ahí pudiera tener ya registrado
de acuerdo al peso, la cantidad de miligramos, ya después uno hace regla de 3 simple y ya podemos saber si la prescripción es la adecuada. Lógicamente que ya en ese caso habría que instrumentar en forma adecuada cómo se hace el cambio, porque tampoco le podemos modificar la dosis si no está avalado por el médico. Es decir, ustedes saben que para los pacientes la palabra del médico es la que está validada y nosotros no podemos modificar la dosis sin hablar con el médico, solamente lo podemos llamar, mire doctor, recuerde que este paciente es un paciente con sobrepeso y le indicó tal dosis, pero bueno, son cuestiones que tienen que estar pautadas, tiene que organizarse alguna forma de comunicación o de información para poder resolverlo. De alguna manera, lo que buscamos es a partir de estas dificultades que surgen en la atención, se vaya construyendo una base de datos, un registro de datos de las cuestiones que surgen para que no se vuelvan a repetir, para saber qué se puede hacer la próxima vez que esto ocurra. En eso la organización y la gestión. Bien. Puede pasar otra cuestión también en una farmacia donde se realizan fórmulas magistrales, se realiza todo el control de la preparación, se cumple con las reglas de higiene, de seguridad, se miden los componentes de la preparación, se envasan, pero no hay forma de medir la calidad del producto final, ¿sí? No hay equipamiento o no hay tiempo para medir la calidad del producto final y estar seguros que tiene los componentes que debe tener y que tiene la concentración que debe tener. En la dispensación ambulatoria también pasa muchas veces que no podemos garantizar el tratamiento completo de los usuarios, ¿sí? Sabemos que un paciente crónico que necesita carbamazepina como anticonvulsivante y que no debe faltarle, pero de alguna manera no siempre eso está garantizado porque hay una cuestión que tiene que ver con la falta de un medicamento o con la falta de recursos para adquirir el medicamento o la falta de entrega o la demora en la entrega de los medicamentos. Entonces, eso también tiene que ver con la calidad, cuando no podemos garantizar esa provisión continua. Otra de las cuestiones también es que no hay gestión, ¿sí? En el trabajo. Que no haya gestión quiere decir que no hay mecanismos para analizar resultados. O sea, no existe un espacio y un tiempo asignado para decir, bueno, ¿cuántos pacientes se quedaron este mes sin su medicación para patología crónica? ¿Cuántos pacientes no recibieron la prescripción indicada o la indicación adecuada del tratamiento? ¿Cuántos pacientes quedaron sin recibir su medicación para todo el mes y se le entregó solamente para determinada? Entonces, esa cuestión de un análisis, cuántos pedidos se recibieron y cuántas faltas se registraron en los pedidos, cuánto hace que no hacemos un control de stock, porque la cuestión del control de stock tiene que ver con el uso racional y con la organización y con la generación de espacios para que tengamos menos medicación vencida o a punto de vencer. Entonces, esas cuestiones de la falta de un análisis sistemático es una cuestión que tiene que ver con la falta de gestión. ¿Qué pasa? A veces, es lo que vuelvo a repetir acá, digamos, a veces no se puede hacer bien el control de los insumos ingresados. Por ejemplo, el otro día ingresaron a la farmacia, y eso muchas veces pasa, el mismo medicamento con 3 vencimientos diferentes. Probablemente si uno hace un
un recuento rápido no detecta que hay vencimientos diferentes. Y entre esos vencimientos, como pasó el otro día con un jarabe que llegó a farmacia, algunos ya estaban vencidos. Entonces, a veces la falta de tiempo de personal hace que no le pueda asignar la forma adecuada de detectar esos problemas cuando llegan los insumos. La falta entonces de stock, los vencimientos por falta de tiempo, por falta de personal y de espacio. Muchas veces uno, por ejemplo, cuando puede llegar a hacer un recuento de stock, puede ser un control de stock y puede llegar a hacer un control de vencimientos, muchas veces nos pasaba, por ejemplo, volviendo a la amoxicilina, que teníamos amoxicilina 250 próxima a vencer, ¿sí? Vencía el mes que viene, ¿sí? Entonces, bueno, hacíamos un llamadito a pediatría que indicara la de 250. De última tenía que dar la dosis doble, porque no era la amoxicilina 500, pero de alguna manera garantizábamos que podíamos sacar ese medicamento antes que se venza. Lo mismo pasó el otro día con la enoxaparina, enoxaparina de 40, que aparte es un medicamento sumamente costoso, no sé cuál debe ser el valor ahora, pero había mucha enoxaparina de 40 y poca enoxaparina de 80. Entonces, bueno, en ese caso sí, hay que pinchar 2 veces al paciente, pero bueno, era una enoxaparina que vencía al mes siguiente y por lo tanto se entregó al servicio para un paciente que estaba necesitando justamente enoxaparina. ¿Alguna consulta sobre estos casos? ¿No hay ninguna No. consulta? No, para mí está claro, Silvia. No sé para la Por otra chica. ejemplo, Silvia, ¿cómo, cómo se sabe el tema del peso? Si se consideró o no se consideró cuando te pasan, cuando te indican una dosis de medicamento. Porque tenés que ver la historia clínica del paciente y conocer cuál es la dosis según el peso. Claro, seguirle el seguimiento de que venía tomando algo. No, aunque no le haga seguimiento, en la historia clínica siempre está el peso del paciente. No, ustedes piensen que muchas veces en los centros de salud es un trabajo conjunto, médico, enfermero y paciente. En el caso del paciente internado. En el caso del paciente ambulatorio, es importante el trabajo entre el médico y la farmacia, o el farmacéutico o los técnicos en farmacia, porque siempre dos miradas ven más que una, ¿sí? Entonces, si uno puede construir una tabla de consulta donde te diga de cada medicamento cuál es la dosis según el peso, ¿sí? Por kilo de peso. Todos los medicamentos siempre te dice la dosis por kilo de peso. Entonces vos podés consultar esa tabla de información, que ya se puede guardar tener guardada como un archivo en la farmacia, y podés ver en la historia clínica del paciente, o de última consultarle al paciente cuál es el peso actual. Y entonces corroborás si la dosis está de acuerdo con el peso del paciente. también es importante en la internación, porque yo por ahí veo dosis altas de de algún antibiótico y se tiene que saber también el peso, porque a veces está bien la dosis que el médico puso en la historia, en la historia clínica. Claro, por eso Medicación. en internación, y es bueno porque en internación ahí serían 3 personas, o sea, tanto el médico, la enfermera y farmacia, que puedan detectar que hubo algún error en la dosis indicada. Y muchas veces eso ha Claro. pasado por esa, digamos, inclusive también ha pasado muchas veces cuando cambia la concentración de la forma comercial que se pudo comprar. Entonces a veces los profesionales estamos por ahí como que acomodamos la cabeza para una determinada concentración y de pronto la concentración de la forma comercial cambió. Creo Claro, que entonces nosotros le decimos a la farmacéutica y ella se fija a ver si la dosis máxima está bien.
Claro, si perfecto. si corresponde al peso. Claro, perfecto. Esa cuestión es eso es a lo que me refiero cuando hablaba de este ejemplo. ¿Entendieron? O sea, como que la farmacia tiene que poner un freno, tiene que ver todas estas cosas. Sí, para sí, que no o sea sea, siempre se habla todo. del trabajo en equipo, se Claro, habla del trabajo, por eso, inclusive dentro de lo que es farmacia, está la especialización o vos te podés actualizar en lo que es farmacia clínica. Digamos, yo lo hice, lo de farmacia clínica, pero nunca pude aplicarlo, por ejemplo, porque no me lo pedían, no es que a veces el centro de salud organiza ese sistema de control. Entonces, nosotros, por ejemplo, depende en qué centro de salud. En este caso, por ejemplo, en la farmacia del hospital regional, eh, se va a los servicios y se puede ver la historia clínica, se puede ver, perdón, la hoja de atención de enfermería de cada paciente. Pero en otros casos, por ejemplo, en otra farmacia, nosotros recibíamos un pedido, no recibíamos el pedido para quién era ni conocíamos la dosis que se le estaba dando a cada paciente. No sé, Laura o Rosa, que ustedes allá en General Pinto, ¿cómo se hacen los pedidos? ¿Se hace también en el servicio? ¿Pueden ver la hoja de enfermería, la hoja de indicación médica? No, directamente te traen el pedido desde internación, te mandan el pedido. No está indicado el paciente. Ponele para tal paciente, tal medicación, cuánto es la cantidad, cuánto es el tratamiento también, por cuántos días, no te mandan, no ves ni hoja de enfermería, ni tampoco el diagnóstico, no ves el peso, no ves nada de eso. También pasa Eh, acá con Ameguino, o sea, ¿se pasa lo pide mismo. por paciente para el tratamiento Mm, completo o se pide para 2 días y después se vuelve a pedir? No, te piden para el tratamiento, excepto que a último momento decir que el doctor cambie la medicación que te tienen que administrar y bueno, es lo que pasa, que la cambias o no, pero diariamente, si falta alguna medicación, pero sí, normalmente la piden por el tratamiento, cuando está en internación te estoy hablando. Pero eso Sí, es lo que sí, te iba a sí. preguntar, Silvia, Y no, cuando les indican la estamos dosis, atendiendo, está te indicada la indican. dosis. Sí, te dice ponele un antibiótico de tantos miligramos por cierta cantidad de días. Ujú. ¿Me entendés? Eso es lo que va, es lo que he observado. Y acá en Ameguino también, si ponele, si son cada 8 horas por 7 días, vos sacás la cuenta, 3 por 7, 21. Ponele un antibiótico. Ujú. Pues excepto que utilicen una ciprofloxacina, bueno, o cosas así. Tengo una pregunta, Silvia. Pero Ujú. cuando atendés en farmacia que hacen y te ponele, el doctor te manda una indicación escrita, ponele una amoxicilina 500 tantos comprimidos por el tratamiento. Tú le tienes que preguntar el peso, todo, pero si ya viene la indicación del doctor. Bueno, pero por eso te digo que lo que uno se podría hacer es verificar si la indicación del doctor fue correcta, es correcta. Ujú. Porque si se comparte la historia clínica como se está compartiendo en algunos servicios, ya vos podés conocer el peso del paciente. Sí, pero vos sabés que muy bien que el peso va variando también. Bueno, por Excepto que eso, esté pero sí, internado lo pesen y eso también. Normalmente en chicos con más razón. En claro, adultos más o menos se puede conservar y todos también. pero se Dentro de supone que todo. en niños cuando los van a atender tienen que tener el peso actualizado porque toda la medicación claro. Por va eso de acuerdo mismo. al peso. Exactamente, a eso es lo que iba. Pero claro, cuando vayan a farmacia y te piden el antibiótico, le tenés que preguntar cuánto es lo que pesaría el adulto o el niño para ver si está bien Claro, las y indicaciones del doctor. claro, y Que ya te nunca lo digo, hemos hecho todavía, por no, eso no, mismo que no se hace preguntaba. porque ya te digo, en eso depende de la gestión que se haga en cada centro de salud. Cada centro de Ah, salud tiene un modo de trabajar, y cuesta mucho esto de
lograr que se trabaje en equipo para tener una doble observación de cada indicación que se dé, entonces disminuir la posibilidad de error y garantizar la seguridad del paciente. Sí, lo que es manejarse bien pito acá es solamente poner en el sistema la medicación que te piden o que das en Bien. ese momento cuando vienen con la receta, es decir, no es que tenés una historia clínica o observas por otro lado, ¿me Claro, entendés? No no tienen deben en tener cuenta eso. todavía, no deben tener todavía la receta digital. Algunas instituciones ya tienen la receta digital. Sí, ahí sí, bueno, la digital no, Oh, tienen la perdón, la otra con receta barra, digital no, la historia clínica digital, la historia digitalizada. clínica no. Sí, no. Y después en algunos Este, casos también, no solamente esto de que no se consideró el peso, como vos tenés generalmente el sistema, no sé el de Pinto, pero si vos en el sistema tenés cargado el historial de la medicación que se le fue entregando al paciente, vos tenés las sí, dosis eso sí está. entregando. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo un cambio? Entonces a veces el paciente te entrega otra receta aparte donde el médico hizo un ajuste de dosis. Si no es así, hay que avisar porque seguramente hubo un error en la prescripción, porque si no hay cambio, tiene que ser la misma entrega del mes anterior. Sí, en eso es verdad, cuando ya directamente tiene una patología de base y que está tomando un tratamiento definitivo, diríamos, pero cuando es el tema de antibiótico, que es por 7 días, o poner como mucho 10 días, ¿cómo varían eso? ¿Ves? Según la medicación que haya tomado antes y cuántos miligramos es lo que toma, No, por más o eso, en el menos. caso del antibiótico tiene que ser puntualmente el conocimiento que se tiene en farmacia de cuál es la dosis por peso por Exacto. kilogramo y poder ver en la historia clínica cuál es el peso del paciente o que el paciente te lo diga si lo conoce. Eso lo de saber la dosis por peso, lo vamos a ir sabiendo más adelante, la verdad que no, yo no sé cuál es la No, dosis por no, peso. no es que lo van a aprender puntualmente, van a saber de cada medicación, sino que van a poder saber dónde consultarla. Ah, está bien, ¿Qué está bien. herramientas tienen para consultar eso? Y cómo se puede armar una base de datos con eso, entonces vos ya lo tenés siempre como consulta. Sí, O sea, propongo esto como una estrategia dentro de muchas más que uno puede tener para mejorar la calidad de la atención. está bien, Silvia. Sí. Yo estoy Bueno, en horario de trabajo, te escucho así, pero voy y vengo, igual ando con está los bien, está auriculares. bien. Eh, voy ahora porque les voy a plantear algunas preguntas con respecto a lo que es la introducción, así que me voy a ir al inicio de las diapositivas. Díganme cuando lo empiezan a ver. Ahí ya se ve, Silvia. Bueno, acá hablamos entonces cuáles son los componentes de calidad que se relacionan con el servicio de farmacia hospitalaria. ¿Sí? Acá habla un poco del conocimiento técnico, del conocimiento profesional, de la infraestructura disponible, de la tecnología disponible, aunque no esté acá, de la calidad personal que está dada por la responsabilidad, lo actitudinal de cada uno de los integrantes del equipo de farmacia y porque haya gestión, digamos, una gestión de calidad. Estos aspectos tienen que ver en un entorno que no se sostiene en el tiempo, sino que es cambiante e incierto. Por lo tanto, se debe tener en el servicio la flexibilidad suficiente para atender ese entorno cambiante e incierto y reprogramar la forma de atender o la forma de entregar los insumos de farmacia considerando esos cambios. Entonces, ustedes vieron que cuando hablamos de estos casos que presentamos cuando iniciamos la clase, justamente tenemos que pensar qué componentes de la gestión de calidad se están poniendo
se están relacionando con cada caso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de estos componentes se relaciona con cada uno de los casos que presentamos? No los escucho. Calidad y gestión y calidad personal. Bien, calidad de gestión, Sí, y calidad personal. claro, calidad de gestión sería que uno pudiera organizar las herramientas para registrar cada dificultad o cada error o cada incomplitud que se manifiesta en la atención, y a partir de eso detectar de qué forma se puede trabajar mejor. Y en lo que es calidad personal, ¿qué les parece? De la formación, Silvia, puede ser. La formación, ¿qué más? La coordinación. La coordinación, muy bien, o sea, la coordinación entre farmacia y el médico. El trabajo en equipo. El trabajo Puede en ser. equipo. Bien, la responsabilidad, porque tranquilamente podemos atender, entregar y no preguntarme si la indicación está bien. Entonces también tiene que ver un poco con la responsabilidad, con involucrarse con la tarea. Y después otra de las cuestiones también tenía que ver, ¿se acuerdan cuando hablábamos de gestión de calidad? La participación del paciente y la familia. Digamos, cuando uno observa digamos, esta posibilidad de que el paciente pueda continuar con su tratamiento, de que el paciente pueda acceder todos los meses a la medicación, que haya un control de las reacciones adversas y demás, tiene que ver con lograr una participación activa, no que el paciente sea receptor solamente sin observar la evolución, si hay mejoras, si no hay mejoras, si hay demasiados efectos adversos y poca mejora. Bueno, esa cuestión también tiene que ser tiene que ver con involucrar al paciente y a la familia. El registro de datos, en lo que es calidad de gestión es importante el registro de datos. Bueno, acá lo que les decía hoy, repasar un poco las estrategias para poder aprender mejor lo que es gestión de calidad. Y acá, digamos, pensar que tenemos que garantizar que el centro de salud mantenga una base de datos de cada uno de los usuarios y las prestaciones que se le hacen, ¿sí? Que siempre estén en cada centro de su sistema de salud. La tecnología y la disposición para poder registrar cada uno de los usuarios y cada prestación que se le hace, no solamente en lo que es prevención, en lo que es tratamiento, en lo que es rehabilitación. Y de alguna manera se va a garantizar que la asistencia sanitaria sea efectiva, sea para todos por igual, que haya organización, que llegue a todos y que se llegue en forma y se pueda completar. De esa manera se va a garantizar siempre lo que es calidad y seguridad en la atención. Calidad, que es, ¿de qué hablamos cuando decimos calidad? Es el grado en que un conjunto de características inherente a un objeto, y ya sea, estoy hablando de calidad no solamente de un producto, sino de un servicio, de un procedimiento, calidad en la atención personal o profesional, una organización, que haya calidad de un sistema, que van a cumplir con ciertos requisitos. Bueno, está bien. ¿Cómo se establecen esos requisitos? ¿Dónde salen? ¿Cuál es la guía que podemos tener para conocer cuáles son esos requisitos? Y por eso
Yo nombro algunos de esos requisitos, dónde los podemos encontrar. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene un programa de atención de calidad en salud. Después ustedes van a revisar justamente qué es lo que plantea ese programa, y dentro de ese programa de atención de calidad está la farmacia en establecimientos de salud. Entonces, hay ciertas directrices, cómo organizarla, cómo lograr, cómo establecer un organigrama de funcionamiento, cómo establecer las funciones de cada una de las áreas, la coordinación entre las áreas, la comunicación. Después hay también una serie de recomendaciones en cuanto a los procedimientos y cuáles son los requisitos que deben considerarse al categorizar la farmacia, ¿sí? Entonces ahí está, es toda una planilla donde aparece las cuestiones del personal disponible, las funciones de cada uno del personal, los espacios, la disponibilidad de equipamientos, de instrumentos, de tecnología. En base a eso se puede categorizar el tipo de farmacia que hay en cada centro de salud, considerando que cada centro de salud es diferente y por lo tanto cada farmacia va a funcionar de manera diferente. De alguna manera, a través de una resolución del año 2022, hay un programa nacional de garantía de calidad que incorpora todas las resoluciones que tienen que ver cómo debe funcionar la farmacia hospitalaria. Después, en el marco legal, en aspectos legales, pueden profundizar un poco más en qué consiste este programa, cuál es, digamos, el peso que tiene una resolución, a partir de cuándo se empieza a aplicar y qué aspectos están involucrados en esa resolución. Después están certificaciones ISO, que son internacionales, que las tiene que cumplir la industria farmacéutica. La ISO 9001 tiene que ver con la gestión de la calidad y, digamos, esa certificación la tiene que dar la institución que controla cada uno de los productos que llegan a farmacia. Esas normas ISO generalmente están integradas con otras normas ISO, con las normas ISO 14000, que tienen que ver con los sistemas de gestión, y creo que las normas 14000 también tienen que ver con el medio ambiente, o sea, de reducir el impacto a nivel a nivel medioambiental de las actividades que se hacen en farmacia. Después, cada una de estas la van a profundizar cuando vean el marco legal, que es el que determina entonces las características que tienen que ver con la calidad. O sea, cuando hablo de calidad del servicio, calidad de atención, calidad de un producto, calidad de una preparación, si se hicieran preparaciones magistrales, calidad de la atención ambulatoria, calidad de la atención en un servicio. Y generalmente cuando hablamos de calidad no hablamos solamente de satisfacer al paciente como usuario. Ustedes tienen que pensar también que está involucrado el médico, la enfermera. Es decir, en los servicios nosotros tenemos que garantizar que la enfermera pueda disponer de lo que necesita para una atención de calidad. Entonces, la satisfacción de los usuarios, reconocer la importancia de la formación y de la actualización de los profesionales y que la gestión sea eficiente. Entonces, ¿cuál es, digamos, cuando hablamos de calidad, que la calidad tiene que ver con lograr el resultado deseado para un paciente y reducir la probabilidad de resultados no deseados? Lógicamente que lograr esa calidad tiene que basarse en ciertos principios, metodología y distintas herramientas que ayudan o que constituyen la poder mejorar esa atención y no perder el objetivo de la atención de calidad. Digamos, la cuestión también tiene que ver con
la eficiencia en proporcionar todo lo que los pacientes necesitan, teniendo en cuenta la continuidad y evaluando siempre los resultados obtenidos tanto para cada paciente como los resultados globales obtenidos en una institución de salud. Y un sistema de gestión es, digamos, una herramienta que permite planificar, ejecutar y controlar las actividades desarrolladas, eh, apuntando siempre a los altos o mejores estándares de calidad. Otra de las cuestiones es la continuidad, que es lo que ya habíamos mencionado, la seguridad, es evitar o reducir al mínimo la cantidad de efectos adversos, que la atención sea pertinente, digamos que sea posible de acuerdo a los recursos disponibles, que sea oportuna, que sea accesible, es decir, que no haya barreras para recibir atención. Muchas veces nosotros escuchamos en el caso de ciertas, digamos, ustedes saben que en el sistema público se trata de que los pacientes mutualizados tramiten la medicación que necesitan en su obra social. Y las obras sociales tienen mucha burocracia, demora y demás. Y bueno, de alguna manera si puede existir la forma de que los pacientes puedan tener la medicación para hacer el tratamiento y de alguna manera instrumentar para que esos pacientes puedan devolver la medicación cuando lo recibieron de su obra social. Muchas veces pasa que la obra social no se hace cargo o solamente cubre una muy pequeña parte y el resto del costo del medicamento no lo cubre la obra social, el paciente no lo puede cubrir y el sistema público le dice que no porque está mutualizado, tiene una obra social. Bueno, situaciones como esas son las que muchas veces quedan ahí en el camino por resolverse. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, No, no. que todo muy, muy claro. O sea que todo lo que sea de calidad va a ser todo en relación a lo que nosotros podamos proporcionar al paciente. Sí, sí, desde ya, pero ya les digo, lo que pasa es cómo se mide la calidad. ¿Por qué hablamos? Digamos, podemos hablar del mismo sistema de evaluación de calidad en distintos centros de salud. Podemos Claro. hablar de calidad donde los recursos a veces son insuficientes. ¿Cómo lograr la mejor calidad con los recursos disponibles? O sea, si bien uno tiene bien en claro qué es lo que es gestión de calidad, perdón, lo que es calidad, no sé si Sí. tienen en claro lo que es gestión de calidad. Es muy difícil por ahí plantearse para cada entorno, para cada situación de cada centro de salud. Claro, no va a ser medible de la misma manera en un centro de salud con atención privada que en un centro público. Sí, Como al porque mismo a tiempo veces, no va a ser lo mismo en una salita de municipal. exactamente, porque nunca podemos dejar de desconocer que esta cuestión de la calidad de la atención está atravesada por un factor económico y eso no lo podemos dejar de desconocer. Es verdad. Hablamos de calidad dentro de lo que es la efectividad y la seguridad de la atención en farmacia, tenemos que saber que haya un mejor beneficio con el menor riesgo posible, ¿sí? Por lo tanto, es importante cumplir desde la farmacia con la selección de medicamentos, con el almacenamiento, con la prescripción, la validación, la preparación si la hubiera, la dispensación, la administración y el seguimiento de los resultados en los pacientes. Claro, que no sea excusa la deficiencia, perdón, de lo que es la calidad o la gestión de de calidad, porque estamos en un centro de salud ¿cómo se llama? De gobierno.
Claro, es decir, a veces como que el sistema público habilita a decir, bueno, si no lo podemos hacer de esta manera, no importa, o bueno, no hay recursos, por lo tanto yo tampoco me voy a preocupar pero yo creo que la gestión de calidad debe estar siempre presente dentro de los parámetros y de los recursos que podamos contar. Por eso siempre tiene que haber una buena coordinación, tiene que una coordinación horizontal, se dice, no es una bajada, digamos, horizontal, se plantea cuando las distintas disciplinas están a la misma altura para gestionar calidad. No es que baja una orden desde dirección sin analizar si hay recursos disponibles, espacio disponible, recurso humano y recurso material, sino que eso tiene que ser horizontal. O sea, trabajar con el mismo objetivo todos. Y esto tiene que ver justamente con que haya una buena gestión, un buen cumplimiento, una evaluación. Por eso siempre es como que nombrar responsables de gestión, eso es lo más difícil. Pero es necesario para poder lograr una gestión de calidad. ¿Y quién sería la persona idónea cualificada para estar en ese rol, para cumplir ese rol? Porque lo que es gestión de calidad forma parte, yo les decía a los chicos cuando empezamos con en la clase, en la Sí. formación actual de las carreras de salud aparece gestión de calidad. Por lo tanto, en la formación de cada profesional o de cada técnico está la especialización en gestión de calidad, que después se puede actualizar y se pueden hacer cursos de gestión de calidad. La Asociación de Farmacia Hospitalaria tiene un curso que es justamente gestión de calidad. Entonces, hablo a nivel de farmacia, después está lo que es calidad a nivel del centro de salud, y el mismo Ministerio de Salud tendría que proveer esa capacitación porque hay un programa del Ministerio de Salud que es atención de calidad en centros de salud. Entonces, bueno, Silvia, incluso el técnico de farmacia no tiene que estar dentro de farmacia, también puede estar con los médicos haciendo, viste que ellos hacen, ¿cómo es que se llama? Que van por la sala viendo a los pacientes. También puede sí, estar el técnico con los médicos sí, también. sí. Trabajan en equipo Por también. ejemplo, en algún centro de salud, la vez pasada me decían en un centro de salud que cambiaron la dinámica de la visita por la sala de los médicos y iban con los enfermeros. Es decir, si no, el médico iba, venía, daba las indicaciones, entonces iba y es como que estando con el paciente, el enfermero le contaba cómo había estado evolucionando. Y bueno, son Claro. estrategias que se van modificando que permite, por eso esas estrategias se modifican siempre y cuando haya una gestión que detecta cuáles son las problemáticas y a partir de eso se proponen líneas de acción. Claro. Bueno, vos sos más o menos de mi tiempo. En el tiempo, hace muchísimos años, cuando se hacía el pase de sala, estaba o la coordinadora o estaba el enfermero y de ahí se podía gestionar los cambios inmediatos, eh, así sea del tratamiento, de medicación, de lo que fuere. Sí, además, inclusive, por ejemplo, yo he visto cuando trabajaba en el hospital, muchas veces se reunían los médicos para hablar la situación de cada uno de los pacientes en internación y demás, y nunca llamaron a farmacia, ni nunca había un enfermero participar de esas reuniones, por ejemplo. Los Y ateneos. entonces ahí es donde uno ve que está faltando ese trabajo en equipo. En los ateneos, decís vos, Silvia. Sí, era una especie, digamos, se reunían todos los días y era donde hablaba cada uno de su observación y de cada paciente, pero nunca invitaron a farmacia, ni nunca llamaban a farmacia para ver si se iba a poder disponer de tal medicamento, y tampoco hacían participar de esas reuniones a enfermería, por lo menos la jefa de enfermera, que sería lo que uno pretende cuando habla de una gestión en equipo. Claro, porque lo que puedo decir, ¿no? Observar tanto de lo privado como de lo público,
es que cuando se incrementó más esto, el tema de los residentes, se abocaron más a ese aspecto, a hacer esa evaluación que decís vos, pero dándole más importancia a la residencia. Entonces, esto de lo que vos estás diciendo que debiera ser, se dejó de lado. Claro, inclusive, por ejemplo, tengo presente ahora cuando estaba hablando, porque acá habla también de que para garantizar esa calidad en la atención, también se tienen que evaluar las tecnologías disponibles. Entonces me acuerdo los reclamos en una reunión cuando se modificó la tecnología que disponía la sala de rayos y solamente se había hablado entre los médicos y una sola persona de la sala de rayos, no se había hablado con todo el personal y digamos no solamente para ver qué capacitación necesitaban, qué era lo que se requería, cómo podían garantizar la conservación de las placas de todos los pacientes, cómo hacer el registro de datos y demás. Entonces eso es lo que a veces pasa, que cuando se toman decisiones para mejorar esa calidad, no se hace participar a todos los responsables de cada uno de los servicios. Lógico, siempre sirve la experiencia, si uno hiciera una evaluación de cada una de las intervenciones, logra enriquecer esa gestión y logra establecer procedimientos y métodos que puedan ser modificados para lograr esa calidad en función de la experiencia. Bueno, Silvia, sí. por ejemplo, en la clínica, cuando hacen pase de sala a los médicos, siempre va la enfermera, la supervisora general. Y es la primera que avisa a farmacia antes que el médico de la calidad de pacientes que hay, los antibióticos que se están usando, antes que el infectólogo y el médico. Después se hace una reunión que es casi todos los días, cerca del mediodía, antes de, o sea, ¿cómo sería? De volver a hacer las indicaciones, de actualizarlas. Sí. Se ponen en contacto con la farmacéutica y van viendo si, por ejemplo, los cambios de antibiótico pueden ser posibles, si tenemos en stock. Antes se hacía así, pero siempre era la jefa de enfermería la que iba con los médicos. Y ella daba aviso a farmacia que se iba a cambiar algún medicamento antes que el médico. Ajá, ajá. Bueno, pero por lo menos alguien les avisaba, que no es Sí, poco, sí. porque a Ahora, nosotros nos ha pasado muchas veces que te mandaban el pedido y no te preguntaban si había, si no había, si podíamos garantizar todo el claro, tratamiento. ahora está, Empezaba la locura a no, buscar. ahora hicieron gestión de calidad que se reúnen todos los días y hablan estos temas, por ejemplo, de los tratamientos, del tipo de medicamentos, si hay algún caso especial que necesita o requiere de alguna atención. Se habla todo, sobre desde un antibiótico, un tratamiento, un estudio. Claro, porque además ahí a lo mejor lo que es privado tiene menos disponibilidad, por lo tanto tienen que estar más, digamos, en la comunicación para poder disponer, porque no es como en el hospital que se compra una cierta cantidad y a lo mejor hay mayor disponibilidad. Y lo mismo, por ejemplo, armar el vademecum. La idea era que cada servicio presentara los medicamentos que se iban a utilizar. Porque si no tenías que tener una gama amplia de antibióticos, tenías que tener una gama amplia de diuréticos, entonces si se establecía un vademecum y después lo conocían todos, sabía que ese medicamento iba a estar. Si después en algún caso especial se requería otro medicamento, bueno, comunicarlo a la farmacia, pero fundamentar por qué lo querían, digamos, por qué era el cambio, por qué estaban incorporando, o inclusive a veces por ahí te pedían algún cambio de marca. Entonces siempre pensar que uno tiene que ver la calidad y el beneficio del paciente, pero sabemos que siempre esa calidad está supeditada un poco al costo y bueno,
a veces, nunca se tiene que perder lo que es seguridad del paciente. Entonces, en términos de costo, uno puede analizar en algunos insumos que no pueden perjudicar la seguridad del paciente, pero en otros insumos no se tendría ni que discutir. Pero bueno, el tema es también que para eso tiene que haber un marco legal, tiene que haber un marco ético y demás que acompañen esa gestión de los insumos para una atención de calidad. Acá tenemos que pensar siempre que cuando hablábamos de cada uno de los casos, digamos, pensar que la farmacia hospitalaria está dentro de una institución, pero no institución desde el punto de vista de lo edilicio, sino la institución que está organizada con diferentes áreas, ya sea áreas de soporte o de mantenimiento, áreas de clínica, las áreas de gestión de riesgo, la área de investigación, la área de gestión de calidad, la especialidad, o sea, cada vez vemos que aparecen más especialidades en los centros de salud y en algunos casos, algunos centros de salud también son partícipes en comité, ¿sí? Por ahí hay comité de seguridad del paciente, hay comité de control de las infecciones, bueno, digamos, la participación en comité requiere de una organización con objetivos comunes a todas las áreas en relación a ese tema en particular para el cual se constituyó o forman parte de un comité. Si ese comité pertenece a una red más amplia de comité, tiene que cumplir ciertos requisitos que vienen ya estipulados desde el comité superior. Bueno, y hay cuestiones que tienen que ver más tipo recomendaciones caseras, donde se tienen que describir cada proceso en un sistema que apunta a la calidad, digamos, apoyarse en gráficos, organigramas, esquemas, tablas, gráficos. Esas cuestiones a veces ayudan para describir cada proceso, establecer metas que sean posibles de lograrse y que se puedan medir, que se puedan percibir. Tener en cuenta lo que no es importante porque no va a aportar valor al resultado final y tener siempre presente que hay que ir ajustando en la medida que se va avanzando o que se va trabajando, pero siempre hay que hacer ajustes, pero que nunca se tiene que perder la idea de seguir creciendo en relación a lo que es gestión de calidad. Los factores que inciden en los resultados de la atención de los servicios de farmacia hospitalaria son factores ambientales, factores económicos, sociológicos, prestacionales, tecnológicos, profesionales, políticos y demográficos. Y tenemos que pensar también que la farmacia hospitalaria o la gestión de farmacia está relacionado con la atención al domicilio, atención ambulatoria, atención de emergencia y en internación con cuidados progresivos. Tenemos que pensar que la gestión de farmacia tiene que ver con el laboratorio bioquímico, tiene que ver con la gestión de hemocomponentes, con el diagnóstico por imágenes, con la detección y tratamiento fonoaudiológico, con la realización de estudios de anatomía patológica, con esterilización, con el trabajo social, con fisioterapia y rehabilitación. Y la misión es entonces organizar, digamos, realizar la gestión más eficiente para que sea lo más segura y costo efectiva posible, tanto de medicamentos o de productos médicos, tanto en la selección, elaboración, adquisición, control, dispensación, información, vigilancia y todas las actividades que haga falta para que a través de una prescripción se haga una dispensación, pero haya una forma de administrar esa dispensación, digamos, quede registrado el paciente, lo que se administró, la dosis, la cantidad, el tiempo. Y no perder de vista siempre los principios de gestión. Los principios de gestión tienen que ver con un enfoque sistemático
es decir, es un enfoque por sistemas. Por ejemplo, la gestión se puede hacer dentro de la farmacia, se puede hacer en la atención al paciente ambulatorio, en el depósito, en la recepción de mercadería, en administración, en la atención de los servicios, digamos. Eso quiere decir que es una gestión por procesos y por sistema. Tiene que haber una toma de decisiones basada en hechos, una mejora continua, no perder de vista cliente y usuario. Y cuando digo usuario, es también el médico, es también la enfermera, es también cada agente de salud de un hospital. El liderazgo, establecer un responsable de cada proceso y de cada sistema, y después un responsable general. La participación efectiva de todo el personal, que haya una relación que beneficie la recepción de mercadería a través de un proveedor, que haya un trabajo en equipo y en red, y no perder nunca de vista la ética y el compromiso socioambiental. Bueno, acá se vuelven a nombrar la gestión de calidad, los atributos de gestión de calidad según las normas ISO, y tener en cuenta que siempre desde farmacia hospitalaria lo que se quiere lograr es la entrega a tiempo y en la forma adecuada para lograr la satisfacción del médico, del paciente y de cada agente de salud, realizarlo de forma segura, con el menor impacto ambiental, con el mejor resultado posible y con el mejor uso de los recursos disponibles. Y después, bueno, tenemos que ver que siempre hay para lograr esa mejora continua, hay una responsabilidad de la dirección, la dirección tiene que ver con la gestión de los recursos para realizar un producto o servicio, que se haga siempre la medición y el análisis adecuado para lograr la mejora, que hay digamos, información que tiene que ir desde cada una de las partes interesadas hacia la dirección y que tiene que ver con los requisitos para esa atención de calidad y para lograr la satisfacción del paciente. Bueno, y está la presentación de casos. Yo después le voy a mandar entonces las preguntitas que tienen que ver con estos casos presentados y con esta exposición que tiene que ver a gestión de calidad. ¿Alguna pregunta?